tardes, sean bienvenidos a Contando la Historia. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, el historiador Juan Andrés Martínez. Él nos hablará un poco sobre los acontecimientos que han surgido a partir de los hechos ocurridos en la guerra de Yom Kippur, que acontecieron en Medio Oriente entre las naciones de Israel, Egipto y Siria. Ciertamente, como informó mi compañera, el 6 de octubre de 1973 se desató un conflicto bélico entre la nación de Israel y los pueblos palestinos que generó grandes pérdidas para ambas naciones. Cabe recalcar que este no es el primer enfrentamiento entre estas naciones. La guerra de Yom Kippur es la cuarta guerra árabe-israelí, desarrollándose primero la guerra de la independencia israelí, que comprendió entre los años 1948 a 1949, el conflicto del Canal de Suez en 1956 y la Guerra de los 6 días en el 1967. Pese a que la guerra de Yom Kippur apenas duró 18 días, en cuestiones de pérdidas humanas, la guerra del 73 marcó el punto más alto en los distintos enfrentamientos árabe-israelíes desde la guerra del 48, debido a que para el bando israelí hubo un total de 2.400 muertos, 3.000 heridos y 500 desaparecidos o prisioneros. Y por el otro bando de Egipto y Siria hubo un total de 20.000 muertos y 26.000 heridos. También hubieron 9.000 prisioneros. Ha de aclararse que tuvieron participaciones dentro del bando árabe fuerzas de Irak, Jordania, Kuwait, Marruecos y soldados palestinos. La guerra se caracterizó por el gran encarnizamiento de las batallas. De ahí tanto el aumento espectacular de los muertos como el enorme derroche de material. En cuanto a este, las pérdidas aproximadas fueron por parte de Israel un total de 120 aviones, 600 vehículos blindados y piezas de artillería, mientras que el pueblo palestino fue de 430 aviones, 1.750 vehículos blindados y 4 lanchas lanzacohetes. Como una guerra que a simple vista y desde el punto de vista militar parece una arrolladora victoria hebrea, puede ser moralmente considerada una victoria árabe, es algo sorprendente si no conociéramos el antecedente de la guerra de los 6 días. Esta fue tan inesperada y absolutamente catastrófica para el bando árabe que resultó derrotada. Aún más si tenemos en cuenta que a pesar de estar rodeados, la nación israelí resultó victoriosa. Los egipcios aún tenían considerables fuerzas en la orilla oriental. Por parte judía, el conflicto anterior había provocado un sentimiento de invencibilidad y de superioridad total sobre sus oponentes, de tal magnitud que el paso del canal supuso un shock colectivo en la mayor parte de la alta oficialidad israelí durante los primeros días de guerra, para dar paso posteriormente a amargos reproches y recriminaciones mutuas. Todos estos componentes provocarán un nuevo enfoque de la situación en la zona por parte de Israel y Egipto, que llevarían posteriormente a los acuerdos del Camp David. Íntimamente ligadas a las anteriores guerras, se produjeron grandes cambios políticos en la zona, tanto internos como con relación a la presencia de las superpotencias en la zona. En cuanto a las primeras guerras, se supuso en primer lugar la caída del gobierno de Golda Meir, sustituida por Yitzhak Rabin. Sin embargo, esto no fue más que el anticipo de la debacle que 4 años más tarde sufriría el laborismo en las elecciones por parte del Likud de Begin. Los laboristas habían gobernado Israel desde su creación, y para tener una idea de lo unido que estaban hasta entonces el Estado de Israel y el Partido Laborista, basta saber que la Administración de la Seguridad Social era dirigida por el Sindicato Laborista. Este cambio tan radical se debió tanto al desgaste sufrido por los laboristas como por el cambio demográfico que estaba sufriendo Israel en esos momentos. Por esos años, los descendientes de los judíos sefardíes y orientales más conservadores empezaban a superar a los askenaíes. Por estos años, los descendientes de judíos sefardíes y los orientales más conservadores empezaban a superar a los askenazíes de origen europeo, ligados generalmente al laborismo,
Curiosamente, fue con un dirigente tan nacionalista como Begin quien consiguió plasmar los acuerdos más importantes de Israel con una nación árabe en toda su historia y lograr el reconocimiento de la existencia del Estado judío por Egipto. Mientras tanto, en Egipto, el acontecimiento más importante fue la sustitución de la URSS como potencia protectora de Egipto, papel que se le relevó a los Estados Unidos. El alejamiento del apoyo soviético ya había comenzado en 1972 con la salida de miles de asesores comunistas, a pesar de lo cual los rusos siguieron proporcionando material bélico a los egipcios, antes y durante la guerra. Pero al final de esta, las críticas por el retraso en el envío de las armas condujeron a una rápida desconfianza que provocó en 1976 la cancelación del Tratado de Amistad y Cooperación egipcio-soviético y el rápido acercamiento con los norteamericanos, lo que provocó también un cierto, aunque relativo, distanciamiento entre estos y los israelíes al darse cuenta que estos cada vez que iban a ser más difícil lo que provocó también un cierto, aunque relativo, distanciamiento entre estos y los israelíes, al darse cuenta estos que cada vez iba a ser más difícil que los Estados Unidos mantuvieran una postura tan absolutamente favorable a su causa, más aún tras las diversas amenazas y presiones que los estadounidenses se vieron obligados a ejercer sobre los judíos, para hacer avanzar las negociaciones de paz entre estos y los egipcios. Sin duda, las repercusiones esencialmente económicas de la guerra fueron las que más afectaron al resto del mundo y perduraban aún muchos años después del final de la misma. La raíz de la crisis energética y la recesión económica de la segunda mitad de la década de los 70 estuvo en la decisión tomada el 17 de octubre, en plena guerra. La decisión, ¿cuál fue? Fue subir el precio del petróleo y reducir la producción. Decisión tomada por los países árabes productores del petróleo. Esta decisión fue tomada como una medida de fuerza para romper el apoyo occidental a Israel. Esto surtió efecto y fue una de las causas para la rapidez con la que las superpotencias intentaron terminar la guerra. Posteriormente, la medida fue ampliada por parte de algunos países árabes que embargaron las exportaciones a Holanda y a los Estados Unidos por su política projudía. Tras la crisis, los países occidentales se dieron cuenta de su casi total dependencia económica del petróleo y por esto comenzaron a invertir en energías alternativas y en la reducción del consumo del petróleo. Como resultado de esta guerra, Israel aceptó el comienzo de las negociaciones, aunque por presiones de la ONU. También se rehabilitó el prestigio militar árabe y constituyó una clara demostración de solidaridad entre los estados árabes. Por otra parte, se logró que los gobiernos árabes desde octubre de 1973 priorizaran la actividad diplomática como medio de recuperar los territorios perdidos ante Israel. La ausencia de esta derrota completa fue considerada por el mundo árabe, y especialmente por Egipto, como una victoria de la que podrían obtenerse beneficios políticos. El presidente Sadat logró uno de los objetivos más importantes, romper el punto muerto militar y político en el que estaba la situación. Luego de materializados los acuerdos de separación de tropas, desarrolló una estrategia política que le llevó a un acuerdo con Israel, suscrito en Ginebra el 10 de octubre de 1975, con el que recuperaba el Sinaí y a la vez sus importantes recursos petrolíferos de Abu Rodeis. Más difícil le resultó a Israel y a Siria llegar a un acuerdo, ya que este último país, o sea, Siria, mantenía relaciones más estrechas con los palestinos y los soviéticos. Finalmente, el 31 de mayo de 1974, se firmó un acuerdo en Ginebra, abandonando Israel una parte del Golán y volviendo a las posiciones del alto del fuego de 1967. Una fuerza de paz se instaló entre ambos ejércitos. Una fuerza de paz se creó entre estos dos ejércitos. Sin embargo, la consecuencia más importante fueron los acuerdos de Camp David, suscritos por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Benjamin Begin, el 17 de septiembre de 1978, donde a través de la mediación de los Estados Unidos de América y su presidente Jimmy Carter,
Egipto e Israel firmaron la paz, poniéndole fin a los conflictos territoriales entre ambos estados. En resumen, las consecuencias de la guerra de 1973 se destacaría el cambio de estrategia en la zona, desde una confrontación directa que conducía inevitablemente a una guerra cada pocos años, a otra en la que cada vez se intentaba influir más en la opinión internacional como base o intentar logros o objetivos de cada una de las partes. Y lo que parece más importante, o lo que parecía más importante, llegó a ser ganarse la audiencia televisiva occidental más allá de cualquier triunfo militar. Solamente por grabar. Bueno, y esto fue todo por hoy. Le damos gracias a nuestro invitado especial y esperamos verlos la próxima semana. Muchas gracias.